Continuamos con nuestro programa y damos paso ahora a la conferencia Derechos Humanos desde el Poder Legislativo. Esta conferencia será presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Entramos de lleno a esta conversación, por lo que la senadora tiene la palabra. Hola, buenas, que son todavía días, ¿verdad? Bueno, me da mucho gusto estar acá con ustedes. Les voy a pedir un favor, levántense todos. Muchas gracias. Siéntense de nuevo. Por favor, levántense todas. Una pregunta, ¿por qué no se levantaron los hombres? Porque no se ven involucrados en el todas, ¿verdad? Siéntense. ¿Saben qué? Cuando dicen todos yo no me levanto, porque yo no me veo involucrada, no me veo visibilizada en el todos, porque el todos es masculino, ¿no? ¿Cierto o no? Es un lenguaje masculino. Entonces, bueno, ese es lo primero que quiero, así me presento. Yo lucho por los derechos humanos de las mujeres, por visibilizar a las mujeres desde que nacen hasta que fenecen. Soy una militante de los derechos de la niñez. Hoy tengo el encargo de ser senadora de la República y en todo lo que yo hago se ve mi militancia. Y por supuesto soy una defensora de los derechos humanos y por lo tanto me siento muy obligada, no puedo decir que orgullosa, sino muy obligada en trabajar todos los días a partir de que asumí la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy voy a presentarles qué es lo que estamos haciendo particularmente en la Comisión de Derechos Humanos, pero quiero pedirles un favor, otro favor. Cuando ustedes en el marco de mi intervención quieran hacer alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud que tengan, no se esperen a que yo termine mi exposición, sino quiero que se sientan en confianza conmigo para decir, a ver, senadora, quiero aquí hacerle una pregunta o tengo aquí alguna duda, quiero intervenir. ¿Les parece? Lleguemos a ese acuerdo para que podamos tener realmente una relación cercana de mi intervención con ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve posible para entrar a la parte que tiene que ver con las preguntas. ¿Les parece? Bueno, pues ya me presenté. Creo que es mejor presentarme así, que vean cómo soy, cómo pienso, más que leer una reseña de datos biográficos. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Yo tengo algunos apuntes de manera general que me permiten quitarme o controlar o gobernar un defecto que tengo, que luego no soy muy sintética. Y entonces, para evitar dispersarme, tengo algunas notas que voy a presentar, que espero que ustedes puedan seguir y sobre todo puedan leer bien, aunque la letra sea un poco chica. Empezamos hablando de qué son rápidamente los derechos humanos. Nosotros pensamos que los derechos humanos solamente están inscritos, o hay quienes piensan solamente están inscritos en algunas partes de nuestra sociedad y no en este caso como lo que es, como lo establece nuestra Constitución, como lo señalan todos los tratados internacionales. Los derechos humanos refieren a todos los derechos de las personas, entendidas las personas, a hombres y mujeres de todas las edades, entendida las personas como aquellas que pueden estar teniendo alguna característica particular o no, y más allá de cualquier condición y sobre todo más allá de cualquier diferencia, los derechos humanos son reconocidos a las personas por el solo hecho de serlos. Y en este sentido, el impacto que tienen los derechos humanos en nuestra actualidad es volver otra vez a hacerse de toda la filosofía de los filósofos de la Ilustración, de
quienes empezaron a inventar los derechos humanos en el siglo XVI, XVII y particularmente en el siglo XVIII. Todos los procesos importantes en esa época, particularmente la Revolución Francesa, lo que desde el Reino Unido señalaban como los derechos del hombre, o en el caso de la Carta de Independencia de Norteamérica, todos tienen el bagaje de la reflexión de estos filósofos. Por X o Z razón, no es materia de esta presentación, en la historia contemporánea o hasta en la historia contemporánea volvemos otra vez a traer los derechos humanos en nuestros marcos jurídicos. Así está en el caso, por supuesto, de México. ¿Cuáles son las características que señala nuestra Constitución? Bueno, de manera preponderante señala el desarrollo. Ustedes saben que cada sexenio y cada gobierno local establecen como un compromiso de gobierno el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo, donde inscriben cuál es la política que está planteando ese gobernante, de tal manera que el desarrollo debiese ser una cuestión totalmente inscrita de manera cotidiana, no solamente planteada en estos planes, sino sobre todo revisada, evaluada y por supuesto volviendo a determinarse qué es lo que se tiene que corregir para seguir fundando la acción política en el desarrollo. La paz sostenible, un elemento fundamental que caracteriza a México, particularmente el artículo 3º constitucional señala que una de las características de la educación precisamente debe estar inscrita en la paz. Y por supuesto, en este caso, la consolidación de la democracia en nuestro país, por ser un país que se autodefine como un país democrático, ¿sí? Ahora, es necesario señalar que el ejercicio democrático del poder debe ser corresponsable con una política coherente de respeto, promoción y difusión de los derechos humanos. ¿Por qué lo subrayo? Porque esta parte es donde está, si me permiten decir, la discusión principalísima. Es verdad que nosotros estamos garantizando esto, aun cuando en nuestra Constitución hayamos planteado los derechos humanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? No, esa es la verdad. Díganlo como lo sientan. Ahora sí, como se dice coloquialmente, desde su ronco pecho. No, es verdad. Y ese es el gran reto que tenemos en nuestro país, buscar que efectivamente en el desarrollo esté caracterizado por lograr que todas las personas, como dije en la primera lámina, gocen de sus derechos humanos. Y una democracia no puede jactarse o un régimen no puede jactarse de ser democrático si no garantiza esto. Entonces ahí es donde se señala uno de los grandes retos. Por eso es indispensable destacar de todas las reformas a nuestro marco jurídico fundamental, es decir, a nuestra Constitución, una de las reformas históricas más relevantes, que insisto, vuelven a poner en el marco constitucional, en alguna parte de nuestra historia del siglo antepasado, se quita y hoy vuelve los derechos humanos a ser visibilizados. Los 11 artículos inscritos en la reforma del 10 de junio de 2011 son sin desperdicio prácticamente todos, más allá de que podamos tener alguna diferencia, si el artículo 11 antes estaba mejor que ahora, etcétera, etcétera. Lo importante es vindicar los derechos que están inscritos, particularmente la definición de lo que debe ser nuestro régimen democrático republicano en México, es precisamente el artículo 1 constitucional. Yo creo que el eje rector del primer capítulo, del primer título de nuestra Constitución, que a partir de esta reforma se llama de los derechos humanos y sus garantías, estamos señalando de manera clara y precisa la responsabilidad de todas y todos quienes están en los espacios de poder para implementar, no discutir, no menoscabar, no cuestionar, mucho menos anular lo que ya establece nuestra Constitución, sino decidir fundar en las
políticas públicas, en el quehacer político que se realice desde los poderes legislativos o desde los poderes judiciales en los ámbitos diferentes de gobierno o los organismos constitucionalmente autónomos o los organismos paraestatales e incluso en toda la sociedad como parte del Estado, que nuestro país es otro a partir de esta gran reforma, que es sin lugar a dudas una reforma estructural. Por serlo, por cierto, este nuevo orden constitucional, pues claro que nos cuesta mucho trabajo su implementación y tenemos muchos retos. Y en ese reto, la actividad de la Comisión de Derechos Humanos que yo presido en el Senado tiene una gran cantidad de hazañas por cumplir, de pendientes por lograr para que la reforma del 10 de junio de 2011 pueda estar totalmente implementada. Ustedes dirán, desde entonces ya debiéramos tenerla. Pues no, no es así. Deberíamos tener un nuevo país, deberíamos tener una nueva estructura gubernamental fundada, su trabajo permanente, cotidiano, desde este enfoque que nos señala la Constitución, pero la verdad no es así. Ahora, tampoco nos flagelemos, tampoco nos autoflagelemos. Una reforma estructural de las características como ahora la señalada en la Constitución, pues no es fácil, porque tenemos que reconstruir, tenemos que deconstruir, tenemos que quitar una gran cantidad de situaciones que están totalmente consolidadas, están totalmente inscritas en las partes más menos visibles de incluso nuestro propio pensamiento. Y claro, somos personas, ese pensamiento se refleja también en nuestro quehacer, en la actividad donde quiera que la realicemos. Y entonces, pues sí, podemos decir que los derechos humanos son todos los derechos de las personas, pero a la hora de nuestra práctica, de nuestra vivencia, de lo que hacemos todos los días, pues sigue permeando, porque se sigue perpetuando también desde muchas instancias el pensamiento anterior. Es decir, yo sigo discriminando, yo sigo violentando, yo sigo haciéndome pato, yo sigo no dándole importancia, yo sigo pensando como antes pensaba, porque así me formaron. Y entonces el reto que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con todas estas particularidades que todas juntas, claro que se convierten en obstáculos que tenemos que remontar. Por supuesto, nosotros decimos que en el trabajo legislativo, para lograr que la materia de derechos humanos, además sigue preponderando de manera muy importante la reafirmación de nuestras libertades fundamentales, pues necesariamente tiene que obligarnos a hacer alianzas estratégicas para poder lograr que cumplamos con nuestras responsabilidades de la Comisión. Aquí, además de tener una relación importante con los grupos parlamentarios, porque si no es así, no hay reforma que se pueda concretar, sobre todo cuando son reformas constitucionales, pero también la característica de la comisión que yo presido es que tenemos una relación muy cercana con las organizaciones de la sociedad civil. Una característica del trabajo que realizamos en la Comisión de Derechos Humanos es la cercanía con las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto también con los organismos internacionales de los que México forma parte. No hay trabajo que realicemos desde la comisión que yo presido en donde no tengamos una relación, donde no escuchemos, donde no creemos los espacios para discutir, para escuchar, para tomar en cuenta lo que proponen los especialistas, los especialistas y también, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales. Sentimos que esto es necesario para poder consolidar los derechos humanos que están inscritos en nuestra Constitución como un mandato que tiene que impactar
toda la acción gubernamental, toda la vida de las personas, para que mejor se entienda. Vamos a pasar rápidamente a hacer una revisión de lo que es la actividad de la comisión. No voy a irme a todo el proceso de estos años que hemos vivido en la comisión, porque la verdad les voy a decir, no con menos o poca modestia, lo voy a decir de manera clara y precisa, y ustedes lo pueden comprobar en la página de la comisión, que está en un link en la página del Senado de la República, o en mi página también ustedes pueden recurrir a toda la información de toda la actividad que realiza la comisión desde que llegamos a presidirla. Me voy a circunscribir algunas leyes importantes en el último periodo. Por ejemplo, ¿cuántas iniciativas fueron turnadas? 44, y de estas fueron aprobadas, como ustedes pueden ver, aprobadas fueron de las 44, 6, estamos en estudio de 27 y otras están en curso como en primera lectura. ¿Cuáles minutas fueron turnadas? Bueno, de estas 3, una está aprobada y tenemos 2 en estudio. Ahora, en los puntos de acuerdo que han sido turnados a nuestra comisión, en la última etapa han sido 41, de los cuales 21 ya están aprobados y 19 están en proceso. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué lo que está pendiente no se ha aprobado? Porque, insisto, lo que yo decía hace rato, esto se construye, toda la actividad legislativa o parlamentaria se construye, y para eso debemos tener la simpatía, el apoyo de los demás integrantes del Senado. Y luego después seguir la ruta, cuando somos Cámara de Origen, hacia la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, o cuando llegan las minutas de Cámara de Diputados, pues igual también aquí hay alguna intención de revisión, y en esa revisión de cambio. No, en esa revisión hay alguna intención también de cambios. Y entonces, por eso hay serias dificultades que tenemos también que convencer, tenemos que trabajar para que haya simpatía en lo que planteamos. No es fácil lograr una aprobación de una ley, no es fácil aprobar los puntos de acuerdo que llegan a la Cámara. Ahora, y particularmente los que se turnan a la Comisión de Derechos Humanos, y siempre va, además, la comisión acompañada con otras comisiones, con las que tenemos como comisiones unidas que dirimir, que discutir, que trabajar, y entonces realmente el trabajo parlamentario es un trabajo profesional, dirigido además, lo tengo que decir con puntualidad, por senadoras y senadores. La discusión de el trabajo particular de lo que se finalmente queda inscrito, cuando menos en el caso del Senado, es de manera muy clara y precisa la participación de las y los senadores. ¿Hay distinciones? Sí, sí lo hay. Hay quienes se meten más, hay quienes se meten menos, pero en la Comisión de Derechos Humanos, si queremos que sea realmente una comisión que esté al frente de manera correcta, como tiene que ser, asumiendo todas las responsabilidades que caracterizan a esta comisión, tenemos que meternos a trabajar. Si no, pues pasaría como luego han pasado en otros tiempos, ¿no? Que no figura, que no presenta productividad, etcétera. No es el caso. Bueno, y eso lo pueden comprobar ustedes. Ahora, el decreto por el que se declara, vamos a entrar ya en lo particular con algunas materias. El decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en lo que tiene que ver con la desindexación del salario mínimo. Ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. O las reformas a la Constitución en materia de reforma política de la Ciudad de México ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El decreto por el que se expide la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes también acaba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes no se imaginan el gran trabajal para esta ley. Duramos casi 3 años discutiéndola.
Es una nueva ley que tiene que regular a todos los centros penitenciarios única, es una ley única, por lo tanto regula a todos los centros de privación de libertad, tanto a nivel local como a nivel federal, incluyendo los que se conocen como de alta seguridad. Y es una reforma además que está inscrita en el marco de la reforma constitucional de 2008 que acaba de entrar en vigor el fin de semana en materia de justicia penal, de seguridad y justicia. Pero además esta ley tiene el enfoque de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. De tal manera que cuando ustedes la lean van a encontrar cómo hemos insistido en que los derechos humanos estén vistos de manera integral con la reinserción social, que es una de las características fundamentales de esta ley. Entonces, el enfoque de la reinserción social antes de la reforma de 2011 era la reinserción social vista desde el lente de los derechos humanos de la reforma de 2011 es otra cosa. Es otra cosa. Y lo mismo puedo decir de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Perdón, la ley, me equivoqué, la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, yo estaba hablando de la Ley de Ejecución Penal. De esa es la que estaba hablando ahorita, la que regula todos los centros de privación de libertad. Regreso a la primera, que es la Ley de Justicia Penal para Adolescentes. La Ley Única también de Justicia Penal para Adolescentes tiene una característica. Es la ley inscrita en el artículo 18 constitucional que regula todo el tratamiento que debe imperar a adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que han cometido una afrenta a las leyes penales. Pero como dice el 18 constitucional, no van privados de su libertad quienes tienen de entre 12 y menos de 14 años. Son rarísimos los chicos en esas edades que cometen alguna comisión de delito. Por lo tanto, nos parece importante que quienes están en esa eventualidad pasan al tratamiento de la asistencia social. No van de ninguna manera privados de su libertad. Entonces, el sistema judicial para esta franja de edad de entre 12 y menos de 18 años de edad tiene que ser, como lo mandata el 18 constitucional, un sistema especializado en los derechos de la niñez. Tiene que formar de manera especializada desde custodios, responsables de los centros de privación de libertad, ministerios públicos, policías y por supuesto también el Poder Judicial. Es un sistema muy importante, nacional, que obliga a todas las entidades federativas a su aplicación. Resolvemos un gravísimo problema que tenemos en el país con leyes locales contradictorias con la Constitución, regresaban a un sistema mixto, interpretaban la Constitución como querían y entonces las penas también muy contradictorias de un estado a otro estado. Por el mismo delito, en un estado la pena, la sanción era de 5 años de privación de libertad, ese mismo delito en otro estado era de 20 años, por ejemplo. Una cosa realmente patética. Bueno, entonces la ley también es muy importante que yo mencione de justicia penal para adolescentes, que por cierto también está enmarcada en la implementación de la reforma del 2008, en este nuevo sistema garantista adversarial de juicios orales. La diferencia con los adultos, con los juicios orales de adultos, es que en el caso de adolescentes son privadas. Solamente está el juez con el Ministerio Público, la víctima, defensor, defensora y la persona menor de edad que puede ir acompañada de sus padres o de su tutor o de su custodio. Solamente. Son privadas, son no publicables, se cuida que estos chicos que se ven involucrados en una comisión de delito y también como dice la Constitución,
solamente por delitos graves estarían privados de su libertad por el menor tiempo posible, pero se prepondera las medidas alternativas a la privación de libertad, siempre buscando su reinserción. Eso es muy importante destacar. Nos importa que en base a la restitución de sus derechos, por ser menores de edad, vuelvan otra vez a el camino de la legalidad, teniendo alternativas. Esa es la gran diferencia de la justicia para adultos. Bueno, el sistema de anticorrupción, que como ustedes saben tuvo muchas discusiones, particularmente en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, estuvo atenta a que tuviera un enfoque de derechos humanos, y luego nos parece importante mencionar como uno de los aciertos en la última etapa de nuestra comisión es el trabajo que tiene que ver con la ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta importante ley, que espero pronto lo sea, es una minuta que enviamos a la Cámara de Diputados. Es una ley muy importante en nuestro país, que está también en el marco de las observaciones que México ha recibido de organismos internacionales para que corrijamos desde nuestro marco jurídico una serie de cuestiones que nos han sido señaladas que están en el contexto de violaciones, algunas incluso violaciones graves a los derechos humanos. De tal manera que esperamos que en la Cámara de Diputados la aprueben tal cual. Debo decir que esta materia, junto con la materia de desaparición de personas, hubo una reforma constitucional muy importante también, así como la hubo para la materia de ejecución penal, como para la materia de justicia penal para adolescentes. Las dos leyes que yo mencioné antes, tuvimos que reformar la Constitución en dos ocasiones, y en el caso de tortura y en el caso de desaparición, que ya tenemos prácticamente un proyecto, hay que resolver 4 corchetes, y seguramente va a ser de las primeras leyes que vamos a estar discutiendo en el Pleno del Senado en el próximo periodo de septiembre. Y esta ley, esta próxima ley de tortura, está inscrita en el mismo contexto de la ley de desaparición de personas, la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, que es una ley muy importante que yo les sugiero no le quiten el ojo para conocerla, para ver cómo intentamos resolver desde el marco jurídico toda esta problemática tan grave que tenemos en materia de violaciones a los derechos humanos, y particularmente la que tiene que ver con la desaparición de personas. Es algo realmente terrible y por supuesto va ligada con esta ley de tortura. Bueno, de manera muy general quise venir a plantearles la última etapa. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Velázquez Copado y tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron los retos que se enfrentaron ustedes ante la discusión y análisis de estas dos leyes que comenta la ley de ejecución de sanciones penales? Buenas tardes, mi nombre es Marisol Velázquez Copado y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron los retos a los cuales se enfrentaron ustedes en la discusión y análisis de la ley de ejecución de sanciones penales y la ley de justicia para adolescentes? Yo soy capacitadora del nuevo sistema y esto representaba un gran problema para capacitar al sistema penitenciario y a las personas que se dedicaban, ¿no?, a justicia para adolescentes, porque nosotros nos teníamos que guiar respecto a las iniciativas, no sin antes aclararles que tenían que tener cuidado, ¿no?, al momento de que se realizara esta aprobación. Muy bien, recuérdame tu nombre. Marisol Velázquez. Gracias, Marisol. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Quién se anima? Por favor. Mi nombre es Carla Rodríguez y mi pregunta es ¿qué acciones están proponiendo en esta ley de desaparición de personas y de prevención en materia de tortura sobre los feminicidios? Muchas gracias. ¿Quién más?
Por favor, ¿pueden pasar el micrófono acá, Cristian? Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zuley Sánchez García. Zuley. Zuley. Sí, así es. Mi pregunta es en cuanto a la desaparición de personas, en el aspecto cuando hay corrupción, cuando hay un juicio, cuando ya se tiene a lo mejor detenidas a las personas que cometieron el daño. ¿Qué pasa cuando empieza a haber desaparición de pruebas? Cuando es más defendido el que hizo el abuso que la persona que fue afectada. ¿Qué pasa en ese aspecto cuando no se puede demostrar y son afectados los derechos humanos de la persona y no se puede hacer justicia? Muy bien. Por favor, si eres tan amable, pásenle ahí el micrófono. Buenos días, mi nombre es Sandra Guzmán. Mi pregunta va encaminada hacia, la violación de derechos humanos se da de una autoridad hacia un civil, pero ¿quién defiende entonces, por ejemplo, cuando el civil es el que no respeta a los policías, por decir así, cuando los están lastimando y violan también sus derechos? ¿Cuando se lastima a policías? Por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? Buenos días, senadora. Yo soy Pedro Ramos y quisiera conocer su postura acerca de la postura de ciertos miembros de la sociedad que opinan, que piensan que este tipo de leyes es darle privilegios a los criminales. Por ejemplo, en el caso de que se han liberado criminales por faltas al debido proceso y este tipo de cosas. Y pues bueno, sí, principalmente es eso, porque hay mucha gente que opina que no importa si son criminales adolescentes, niños o adultos, que no deberían tener una segunda oportunidad. Bueno, quisiera saber su postura acerca de esto. Sí, por favor. Aquí adelantito. Buenos días, senadora. Mi nombre es Mariana. En cuanto usted mencionó que estaban proponiendo, o no sé si proponen, pero ¿cuáles son las propuestas que ustedes dan para la reinserción a la sociedad a estos adolescentes y niños que han pasado por estos centros penitenciarios? Muy bien. ¿Qué les parece si contesto estas y luego entramos en una segunda ronda? ¿Están de acuerdo? Porque si no se me va la onda. A ver, primero para Marisol. Su preocupación respecto de la ley de ejecución penal y la ley de justicia penal para adolescentes. ¿Cuáles fueron los retos en la discusión? Son contextos distintos, pero en el caso de la ejecución penal tuvimos muchas dificultades a la hora de conciliar el texto de la ley, particularmente con las autoridades. Estamos en México pasando de un sistema a otro sistema, un sistema inquisitorio a un sistema garantista. Y entonces todavía vamos a pasar un buen tiempo en que vamos a tener la convivencia de los dos sistemas. Pero nosotros estábamos obligados en la ley siempre ir en el texto estableciendo la nueva norma a partir del enfoque garantista. Y eso significaba, particularmente para las instituciones, y en lo concreto te puedo poner el ejemplo de grandes discusiones con el organismo desconcentrado de readaptación social, por ejemplo, que siempre la discusión era cómo lo van a implementar ellos y cómo nosotros estamos estableciendo cuál debe ser la norma en la que se debe fundar su funcionamiento. Y esas contradicciones nos llevaban a grandes discusiones. ¿Necesarias? Claro que sí, tienen que ser necesarias. Y convencer a las autoridades de que la ley que nosotros estábamos gestando, ellos tienen ahora que obligadamente aplicarla. Y por eso había cuestionamientos, resistencias que yo entiendo totalmente naturales
a la hora de que había cuestionamientos respecto de lo que nosotros estábamos señalando en la ley. Te puedo poner el ejemplo de la visita íntima, las características de la visita íntima, ¿sí? Y las resistencias a la hora de implementar la visita íntima, en el caso de los centros de privación de libertad de adultos, y que señalaban, eso no lo vamos a poder hacer, no, eso va a costar mucho, no, eso no hay condiciones, no, bueno, se nos van a venir las colas, bueno, y miles de cuestiones de ese tipo, y nosotros era el estire y afloja, fundar. La importancia de que las autoridades necesariamente, no había de otra, tenían que cambiar. Entonces era la confrontación. Te puedo poner ese reto. Y ese mismo ejemplo de la visita íntima trasladada a la otra ley, a la de justicia penal para adolescentes, como había autoridades ya en otro contexto que decían, no debe haber visita íntima para quienes son menores de edad. ¿Cómo? Dice yo, ¿y eso por qué? ¿En base a qué? Entonces era el estira y afloje, nosotros defendiendo lo que nosotros pensamos tenía que asegurarse en ambas leyes, ¿sí? Es decir, lograr, yo no sé si ustedes tengan idea o si alguno por alguna situación hayan visitado a un centro de privación de libertad. Claro, dependiendo cuál visiten, pues es encontrarse con una gran cantidad de problemas verdaderamente horrorosos. Ahora, ¿cuál era mi situación particular? Que, por ejemplo, yo sí he visitado las cárceles, varias, de diferentes características. Y entonces, a la hora de discusión, pues la discusión con las autoridades era, yo conozco cómo están las cárceles. Yo he entrado a las cárceles y he caminado por los dormitorios, por el comedor, por los pasillos, por etcétera, etcétera, etcétera. He platicado con personas privadas de su libertad. Conozco cómo están las cárceles de mujeres y deben dejar de ser cárceles para ser centros de privación de libertad. Son dos conceptos totalmente distintos, ¿sí? Y el nuevo sistema está inscrito en la transformación de esas cárceles que hoy son a ser centros de privación de libertad. Por cierto, de eso trata la reinserción social. Y, por supuesto, necesitamos tener todos los argumentos que te permitan, desde tratados internacionales, las reglas de Mandela, etcétera, 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 para que nosotros impulsemos los nuevos preceptos que están en la ley, fundados en lo que señala la Constitución en primer lugar, ¿sí? El mandato del 18 constitucional, de otros artículos, es decir, la reforma de 2008, insisto, desde el contexto también de los derechos humanos. Y, por supuesto, así es como trabajamos mucho tiempo en el caso de la primera ley, y en el caso de la ley de justicia para adolescentes, trabajamos menos tiempo, pero no sin menos intensidad. Había una gran participación de organizaciones no gubernamentales y bueno, siempre buscar el término medio del equilibrio sí cuesta mucho trabajo, siempre intentando que la ley sea abstracta, que la ley cumpla el cometido de su transformación, porque estamos hablando de dos nuevas leyes en el marco nacional. Todas las leyes locales hoy quedan derogadas. Esta es la única ley que se aplica en todo el país y la otra es la única ley que se aplica en todo el país, de tal manera que sí tuvimos muchos retos. Puedo hablar toda la mañana recordando todas las discusiones y los retos que estuvimos remontando, pero solamente pongo este ejemplo de discusiones que iban y venían, y siempre el asombro, el rascarse la cabeza, decir, ching, ¿y cómo lo voy a hacer? Perdón, pero ustedes están pensando en otra cosa, la realidad es esta. En fin, es luchar contra la forma de pensar anterior. Y eso me liga a la pregunta que tiene que ver con la pregunta de Pedro, que menciona respecto a los privilegios de quienes por faltas al debido proceso legal, algunas personas, porque así lo determina
el Poder Judicial tienen que salir, particularmente por tortura. Ese es el ejemplo más claro, ¿sí? Si una persona sacan la confesión por tortura, claro que impacta al debido proceso legal y claro que impacta al hecho en concreto. Ahora, hay una discusión terrible de quienes están en contra, ¿sí? Todavía siguen discutiendo el caso de Florence Cassés, que es el más clásico, ¿sí? Ya es un clásico. Y entonces no sabemos si fue o no fue. Todavía alguien puede decir, tenemos dudas. Hay quienes no tienen dudas, porque han ventilado la historia, la investigación incluso, ¿sí? Pero el problema ahora ese sería secundario frente al otro asunto. Es decir, la forma, cómo se llevó, cómo se criminalizó, cómo se deterioró en el caso concreto, lleva al Poder Judicial a decir, aquí hay violaciones a su debido proceso legal. Y entonces tiene que salir. Lo que nos falta en nuestro país es, bueno, ¿y quiénes son los responsables? Eso es lo que nos falta en el país. Y esos responsables de faltar al debido proceso legal, pues también tienen que atenderse a las consecuencias de haber violentado el proceso, ¿sí? Ahora, yo digo, ese ejemplo ha servido para que no se repita. Yo digo que ha servido de mucho, muchísimo. Todavía sigue habiendo casos emblemáticos, ¿sí? Pero lo importante es que esos casos emblemáticos sirvan para la no repetición. Lo que no podemos hacer es hacer concesión al atraso, porque el volver al sistema anterior es un atraso, y lo que tenemos que hacer es insistir en que se aplique la norma constitucional y lo que señalan las leyes secundarias fundadas en la norma constitucional. Pero insisto, lo que nos falta es lo otro, para que no tenga sentido o fundamento quienes hoy están en el fondo, no lo dicen, pero es lo que queda en sus manifestaciones de inconformidad, de que el otro sistema era mejor, ¿sí? Eso no podemos volver atrás de ninguna manera, ¿sí? En este país debe estar prohibido, y así dice la ley contra tortura, prohibida cualquier tipo de tortura. No solamente en el caso de cuando se obtiene una confesión, sino en muchos contextos, como señala la ley. Bueno, entonces, desaparición de personas, sí, tiene perspectiva de género, Carla, tiene perspectiva de género. El proyecto que estamos trabajando, por cierto, también lo tiene la Ley de Ejecución Penal, también lo tiene la Ley de Justicia Penal para Adolescentes y también lo tiene la Ley contra Tortura. Y la Ley de Desaparición Forzada o cometida entre particulares tiene perspectiva de género. De tal manera que desde la perspectiva de género, la desaparición de una mujer o el asesinato de una mujer, forzarlo y desaparecerla, estamos en un concurso de delitos. Sí, sí está configurado. En el caso de su ley, también preocupada por la ley de desaparición de personas, particularmente ya me pregunta sobre la corrupción que todavía se ve en el proceso de un juicio, en la desaparición de pruebas, por desgracia, no solamente en lo que tiene que ver con el delito de desaparición de personas. Sandra, ¿dónde está Sandra? Acá, Sandra. No solamente tiene que ver con la materia de desaparición de personas. La desaparición de pruebas es muy común, más común de lo que nos imaginamos. Y luego afecta, claro que afecta desde un juicio familiar, civil, afecta a situaciones de también juicios de naturaleza penal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues seguir insistiendo en que debe haber sanciones a los responsables de quienes desaparecen pruebas.
ya en el marco de un juicio. Tú me preguntas en el marco de un juicio. Me preguntabas, préndele ahí a tu micrófono. No, el mío fue sobre, por ejemplo, quién defiende a la autoridad. Ajá. Sandra, sí. Sí, cuando hay violaciones de derechos humanos, cuando se lastima a un policía, o sea, al revés. Bueno, a ver, aquí hay muy importante decirte lo siguiente. Ya hemos sobrepuesto, ya es arcaico pensar que los derechos humanos se violentan solamente por un agente del Estado, En nuestro país está muy claro, insisto, a partir del primero constitucional y reconociéndose que todos los derechos de las personas son derechos humanos, hay que respetarlas y estas pueden ser los derechos humanos violentados también por personas que no son agentes del Estado. Y en el caso particular de quienes son agentes del Estado, como el ejemplo que tú me preguntas respecto de policías, pues también hay que resguardar. No veo por qué no se protejan los derechos de quienes son policías en demérito de quienes de quienes no lo son, de quienes son policías respecto de quienes no lo son. Me parece que esa dicotomía no existe. ¿No? Lo que tenemos que hacer es asegurar que se respete para todas las personas independientemente cuál sea el estatus laboral que le distingue, ¿no? Ahora, aquí estamos frente a una situación particular que tendría que revisarse. Si por ser policía es violentado, si en el ejercicio de su trabajo como policía es violentado, precisamente por eso entonces tendríamos en lo particular, la autoridad en lo particular tiene que proceder en consecuencia, ¿no? Bueno, contestado para ti, Sandra. Bueno, con Zuley estábamos viendo el caso Zuley. ¿Dónde está Zuley? Acá, Zuley. La desaparición, la corrupción en los juicios cuando hay desaparición de pruebas. Bueno, cuando hay desaparición de pruebas, por supuesto se está frente a un delito y yo decía que esto es un problema muy general, muy general. Hay casos tan poco normales o que ya se han constituido normales que incluso el propio juez o jueza te señala cuando estás en un juicio, te recomiendo que saques una copia certificada del expediente, porque todavía está el expediente. Eso es muy común. El mismo juez, la misma jueza no tiene control dentro del Poder Judicial, bueno, dentro de su propia oficina, el Poder Judicial, de los expedientes. Ese es un problema muy grave. Me parece que es una de las cuestiones que evidencian que el Poder Judicial todavía sigue a la saga respecto a la transformación que tienen que sufrir todas las instituciones. El Poder Legislativo ha avanzado mucho, el Poder Ejecutivo pues todavía está frente al ojo de todo mundo y estamos, cada vez hay una sanción, incluso electoralmente, a los malos funcionarios, a los malos gobiernos, ¿sí? Pero en el caso del Poder Judicial sigue estando a la saga y es un problema grave que tenemos que resolver. Bueno, creo que ya contesté el caso de Pedro, los privilegios por faltas al debido proceso y el caso de una segunda oportunidad. A ver, Pedro, es necesario que ya contesté, creo que no quedó dudas. Pedro, ¿dónde estás, Pedro? ¿Ya no te quedó dudas de lo que preguntaste? Sí, senadora, muchas gracias, pero yo también quería saber, lo que pasa es que, voy a formularlo de otra manera. Sí. Hay gente que piensa, que opina dentro de la sociedad mexicana que con toda esta plataforma de derechos humanos se han generado ciertas oportunidades para cometer abusos por parte de los delincuentes. Por ejemplo, bueno, el caso del Chapo, ¿no? O sea, que por no grabarlo cuando estaba en el baño, bueno, todo ese tipo de que consiguió fugarse. O este caso, no recuerdo exactamente, el de los secuestradores, que bueno, que tuvieron que liberar. No sé si lo recuerdan, que salió hace poco, hasta en la televisión, de las mujeres que habían mutilado, que les había cortado dedos, que por lo mismo, todo en aras de los derechos humanos. Eso es más o menos lo... A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el Chapo no estaba
vigilado permanentemente? Claro que estaba vigilado. A ver, la celda número 20 era la más vigilada de todas. Ahí hubo evidente corrupción por parte de funcionarios. Ningún niña de párvulos cree que nadie se haya dado cuenta el túnel que estaban excavando. O sea, es verdaderamente inverosímil. ¿O alguien lo cree que nadie se dio cuenta? Pues es verdaderamente inverosímil. O sea, es la tragedia de nuestro sistema, ¿no? El nivel de corrupción es verdaderamente terrible. Todos esos casos se evidencian una alta corrupción, ¿sí? Y el otro caso no lo conozco bien, pero yo creo que de ninguna manera debemos permitir que en base a algunos errores que pudiera haber, que tienen que enmendarse, obviamente, no permitamos que esas voces que señalan que el debido proceso legal va en contra de los derechos de las víctimas y por lo tanto hay que regresar al sistema anterior. Hay voces que tienen mucho rating, que en el fondo lo que quieren es regresar al sistema anterior. Eso es lo que quieren. Y eso es una regresión que afecta a los derechos humanos. Los casos que cada vez esperemos sean los menos o ya no haya, tenemos que pugnar por eso, pero los que están deben ser emblemáticos justamente para asegurar que no se vuelva a cometer un error en el proceso que se le finque, en la responsabilidad que se le finque a una persona por haber cometido un delito. Si hay presencia de tortura, si hay presencia de faltas al debido proceso legal, como ya lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, claro que afecta al caso en concreto. Y eso tenemos que evitarlo. Pero ahora sí, insisto, recordando lo que dije hace rato, lo que nos falta es que haya que esas personas que están involucradas en esas faltas reciban una sanción correspondiente, lo que hoy no acontece. Finalmente, Mariana, ¿cuáles son las propuestas para la reinserción social de adolescentes? A ver, la diferencia del sistema, Mariana, ¿dónde estás, Mariana? Mariana, la diferencia con el sistema de adultos en el caso de la justicia penal para adolescentes es que salud se reconoce que hay una falta en el ejercicio y garantía de los derechos humanos de esa persona menor de edad. Nosotros debemos entender que por ser menor de edad y a partir de la Convención sobre Derechos de la Niñez, el Estado y por supuesto de manera particular las familias, la sociedad y los gobiernos están obligados a garantizar todos los derechos de provisión, de promoción, de prevención, de participación de niñas, niños y adolescentes que están inscritos en la propia convención y también ya en la ley en la materia, que esa es una ley muy importante que ya está fuera de la etapa que hoy les presenté, pero ese es un trabajo muy importante que también realizamos como Comisión de Derechos Humanos. Seguramente el senador Romero Hicks les habló de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una ley muy importante que nosotros dictaminamos a partir también de una reforma constitucional que promovimos anteriormente. Y entonces, lo que tenemos que asegurar en el caso de aquellos adolescentes que hayan cometido una infracción a las leyes penales es restituir sus derechos, y en eso se funda el nuevo sistema, restituir los derechos de ese adolescente que cometió esa falta para que tenga alternativas y pueda reencauzar su proyecto de vida. De eso trata la reinserción social. Y en ese sentido es muy importante tratarlo como una persona menor de edad, en donde el Estado o las familias que forman parte de este Estado, no solamente los gobiernos, tuvieron deficiencias en garantizar que ese chico o esa chica cometiera
una falta. Y entonces lo que hay que hacer es restituir esa falta, ¿sí? Ya el juez determinará en lo particular de qué situación se trate. Nosotros no podemos irnos con la finta de que, por ejemplo, el joven, el niño sicario, conocidísimo su caso públicamente de Morelos, no había responsabilidad de su familia para llevarlo por ese camino. Si analizas su caso en particular, te vas a dar cuenta que fueron las hermanas adultas las que involucraron a ese niño en ese camino para ser sicario. Los niños no deciden por sí mismos como si toma la decisión de manera consciente y un adulto, sino por ser menor de edad hay una protección jurídica. Y ese caso es emblemático porque además sufre de una situación de estigmatizante, que también eso va remando contra la posibilidad de una reinserción social, el estigma, ¿sí? Entonces ahí hubo una falta por parte de su familia, un padre quién sabe dónde esté, la madre metida en drogas, también cumpliendo una sanción de privación de libertad en Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo quieren que no ese niño fuera por ese camino? Entonces, lo que el sistema tiene que hacer, y ese es el gran reto, es restituir los derechos. Yo he señalado que a lo mejor ese caso en particular tendría casi darle un nuevo nombre, alejarlo de su familia original, darle una perspectiva de vida totalmente distinta para poder reinsertarlo realmente, objetivamente a la sociedad, en vista de todo lo que también sufrió, ¿sí? Bueno, vamos a entrar a las otras preguntas. Para no hacerme bolas, voy a hacer de 3 en 3, ¿les parece? Y voy a tratar de ser más breve. Empezamos aquí contigo. ¿Cómo te llamas? Hola, senadora, mi nombre es Mayra. Mayra. Voy a hacer un comentario y una pregunta. Actualmente en México estamos viviendo una crisis en lo que es lo de los derechos humanos, ¿no? Tan es así que estamos ahorita actualmente rankeados mundialmente como un país muy inseguro y que los derechos humanos son casi inexistentes. Refiriéndome a esa materia, los enfrentamientos que se han suscitado últimamente, el mismo gobierno, si tanto defiende los derechos humanos de las personas, ¿por qué utiliza la fuerza para los civiles? Incluso los manda a golpear, a matar, como es el caso de Tlatlaya, Ayotzinapa y ahora Oaxaca. Ajá. Porque el sistema judicial está coludido junto con el gobierno a favor de uso de violencia contra civiles y que incluso, pues como había mencionado, dan órdenes hasta de matar y golpear. Entonces se me hace como una incongruencia, ¿no? Sí. Que apoyen los derechos humanos a los civiles, pero aún así ellos agreden, ¿no? Sí. Fíjense que yo tengo un compromiso que no puedo faltar. Yo pensaba estar en un horario que entre tarde, entonces me voy a tener que ir rápido porque tengo que grabar un programa y no puedo llegar tarde, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar contigo. Voy a contestar algunas preguntas nada más. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fátima. Mi pregunta va encaminada en que ¿cree que las acciones a través de las cuales se han difundido los derechos humanos han sido las correctas? Precisamente relacionando la pregunta de la compañera aquí, porque muchas veces la gente... ok, sí, te mencionan cuáles son tus derechos, pero jamás te mencionan en qué consisten, se deja un poco olvidado este tema, en qué consisten, los límites que tiene. La sociedad se está volviendo un poco egoísta y considero que está sobreponiendo derechos humanos unos sobre los otros y no entiende por qué el Estado toma estas acciones, por ejemplo, con el artículo 29 constitucional. No entiende por qué el Estado es capaz de suprimir estas garantías, estos derechos, y siento que va encaminado a la forma en la cual se están dando a conocer los derechos humanos y no se mencionan los límites y las obligaciones que tienes tú al ejercer tus derechos frente a los demás. Ok, muy bien. A ver, por acá 2 preguntas más. Al joven que está aquí adelante. Hola, muy buenos días, senadora. Mi nombre es Yael. Bueno, tengo tres preguntas concretas.
en el trabajo legislativo, ¿cuál es el reto con sus compañeras y sus compañeros colegisladores? Me refiero específicamente a lo sucedido hace 2 meses, cuando en el Senado llega una recomendación por parte del comisionado de la ONU en México, llega una recomendación al presidente de la mesa directiva, el senador Gil Swart, indicándole que estaba por aprobarse una ley o una serie, son 2 leyes, modificaciones a esas 2 leyes que violaban y violentaban los derechos humanos consagrados en la Constitución, en el artículo 1 y en el artículo 13, era en materia de la jurisdicción militar, y no obstante los senadores la aprobaron. Tan fue cuestionada que a unos días de su publicación, afortunadamente existen los medios institucionales, a unos días de su publicación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta a la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad, indicando que se habían violentado los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sí. Rápido, respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hablando de sus atribuciones y facultades, hace unas semanas la Comisión Nacional indicaba que de las recomendaciones que emite, más del 60% no son escuchadas por las instituciones, dependencias, organismos y diferentes instituciones que integran la administración. ¿Cree usted necesaria una reforma en ese sentido a la ley que crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos para brindarle y dotarle de atribuciones a fin de que sus recomendaciones, ya no tengan tanto el carácter de recomendaciones y se conviertan más que nada en un instrumento vinculante que obligue a los diferentes sujetos a acatarlas? Y por último, al interior del Senado, senadora, ¿cuáles son los retos que existen en materia de garantizar los derechos humanos y específicamente, retomando un poco su presentación, específicamente en los derechos de las mujeres? No es casualidad que en este sentido, formalmente en el programa, sea usted la primera mujer ponente. Ya llevamos aproximadamente 13 o 14 personas que han estado ahí y es usted la primera mujer. ¿De veras? ¿Cómo voy a creer? Hubo una senadora que parece coló, pero no. Bueno, a ver, fíjense que yo me tengo que disculpar porque tengo que llegar a una grabación, a un programa que ya tenía conciliado porque se supone que yo entraba 1 hora y no pude entrar. Yo sé que fue muy importante la intervención del anterior ponente y no cuestiono eso, sino más bien me cuestiono haberme comprometido yo en otra cosa. Yo quisiera estar todo el tiempo con ustedes, voy a tratar de ser muy breve porque me voy a tener que ir, pero, a ver, yo tengo mi Twitter y yo contesto mi Twitter, entonces podemos entablar una relación también por medio del Twitter o por medio del Face para seguir platicando, seguir conformando. Ahí están mis datos de las redes y por supuesto estoy aquí en el 3er piso en la oficina número 7 y puedo después ponerme de acuerdo con ustedes para tener otra reunión con ustedes. A mí me gustaría que volviéramos, que siguiéramos platicando porque me parece que es también mi obligación poder tener una interlocución con ustedes y tomar en cuenta también sus preocupaciones. Las crisis de derechos humanos, sí, México tiene una crisis de derechos humanos que tiene que ver en cómo se aplican las leyes, cómo se aplican los tratados internacionales, tiene que ver con las responsabilidades que tienen funcionarios y funcionarios. No podemos decir que esto sea algo etéreo. Quien toma una determinación es un funcionario y ese funcionario es responsable, o varios funcionarios son responsables de tomar determinadas acciones. Y yo creo que lo que aconteció el fin de semana, que a todo mundo nos preocupó, no solamente evidencia, como dice Mayra, ¿dónde está Mayra? Sí, no solamente como dice la autoridad, sino particularmente como tú dices, hay una incompetencia, ¿no? Y la incompetencia también tiene una responsabilidad. La responsabilidad por omisión, por comisión, pero también por omisión de parte de una autoridad. Y hoy estamos dando una batalla. Ayer mismo en la permanente seguimos hablando mucho del tema porque nos parece que el Congreso de la Unión y particularmente ahorita en el receso de la Comisión Permanente tiene que tomar cartas en el asunto para llamar a funcionarios y tener reuniones de trabajo con ellos para que nos expliquen qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo mal, qué es lo que van a hacer
para remediar la situación. Por supuesto, la necesidad de retomar el diálogo es una situación sine qua non. No hay manera de que se desobliguen de la importancia de volver otra vez a la mesa de discusión del diálogo. Creo que ya se comenzó el día de ayer, pero qué barbaridad, eso podía haberse evitado. Eso podía haberse evitado. Y en este sentido, como dice Fátima, las inconsistencias que hay respecto a esta exigibilidad de los derechos humanos. ¿Dónde estás, Fátima? Fátima, fíjate que sí es verdad que nuestras sociedades, hay estudios que mencionan que caminamos mucho, sobre todo en los últimos tiempos y las nuevas generaciones, hacia un individualismo, ¿sí? Creo que lo han leído. Pero, a ver, son retos también de la educación, formarnos en el respeto de los derechos humanos. Si los niños y las niñas, por cierto, no se les escatimara su preocupación por el medio ambiente, que es algo que se ve mucho en las niñas y los niños, de manera natural, hay una situación que les llama mucho la atención respecto a qué pasa con la naturaleza. Pero eso poco a poco va cambiando cuando entra en la adolescencia y hay una especie de transformación de esas preocupaciones que tenían las niñas y los niños para estar en otras cosas, ya en otras cosas que la propia sociedad te va metiendo. Y en ese sentido creo que es importante evitar caer en el egoísmo, como tú lo señalas de manera preocupante, entiendo esa preocupación. Porque en la medida en que seamos menos egoístas y nos involucremos más en las comunidades, ¿sí?, en esa medida vamos a poder controlar más a partir de la revisión y exigencia de la rendición de cuentas de quienes están tomando las decisiones. Eso es importantísimo que lo entendamos. Si dejamos a funcionarias y funcionarios, a quienes toman las determinaciones, a quienes están tomando las decisiones desde los espacios de poder, los que sean, y desde cualquier ámbito que sea, entonces ya no existen esos controles que tienen que estar inscritos desde la sociedad para que se haga lo que se tiene que hacer. Porque finalmente una persona que no tiene control puede hacer lo que cree que debe hacer y por desgracia no siempre lo hace en función de lo que señala la ley, de lo que señala el Estado de Derecho, que es el cumplimiento de las leyes, no el Estado de Derecho que quieren imponer con un fusil en la mano, como pasó el fin de semana. Ese no es el Estado de Derechos que nosotros por el que estamos pugnando. Entonces, sí requerimos trabajar, insistir más que haya esta forma dialéctica de educación para que permita que también los controles desde la sociedad estén inscritos de manera formal, porque si no, no se va avanzando en lo que yo decía en mi primera lámina, hacia un Estado democrático que está fundado en un Estado de derechos, ¿no?, como la Constitución lo señala, sobre todo en sus últimas reformas. Israel, bueno, en ese sentido, a ver, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es algo que lo he hablado con el presidente. A ver, si señalas que el 60% de funcionarios no cumplen con las recomendaciones, bueno, la Constitución dice claramente que hay que informar al Senado de la República para que el Senado de la República llame a esos funcionarios. Entonces, lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es informar, como dice la Constitución. Esa es una de las reformas del 10 de junio, que entraron en vigor el 11 de junio de 2011, precisamente. Es uno de los artículos que se reformó. Y requerimos que nos informe. Tengo que regresar con Fátima porque mencionaba lo del 29 constitucional, la ley reglamentaria del 29 constitucional. A ver, aquí hay una desinformación terrible, ¿eh? El 29 constitucional, igual que el 33, forma parte de los 11 artículos que se reformaron en materia de derechos humanos. Son los estados de excepción. Y se cree que los estados de excepción están configurados también
en el caso de la seguridad pública, y perdón, no tiene nada que ver. Entonces, quienes están reactivos a la ley reglamentaria, en primer lugar, tienen que regresar a leer el artículo 29 constitucional. Te lo digo porque esa ley la hicimos nosotros, y yo presenté una iniciativa en esa materia, igual que la del 33, que nadie quería tocarlas y que estaban pendientes de la reforma constitucional, que tenemos obligadamente que hacer una ley reglamentaria. Los estados de excepción están reconocidos en el Pacto de San José, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en todo el mundo. Y la Constitución no ha cambiado, salvo ahora que se pone en esta reforma los derechos humanos, que en esos estados de excepción tienen que respetarse los derechos humanos. Y entonces lo que hacemos es una ley reglamentaria de eso que establece la Constitución. Incluso me atrevo a decirte, y puedo tener las reuniones que quieras contigo y con quienes tengan preocupación, para explicarles cada uno de los preceptos de la ley, porque es mucho más garantista de lo que dice la Constitución. Y tiene controles. Y termino diciendo, no ha habido más que un solo caso en que en México se ha decretado un estado de excepción. Y ese caso fue en la Segunda Guerra Mundial. Este precepto viene desde la ley, desde la Constitución de 1857. Sí, claro. Y solamente se ha aplicado el 29 constitucional cuando México participó en la Segunda Guerra Mundial y se constituyó el Escuadrón 201, que por cierto no hizo nada, se fue a instalarse a las Filipinas y ahí quedó esperando a ver a qué horas iba a entrarle a los catorrazos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca entró, esa es la verdad. Bueno, entonces hay mucho prejuicio, pero por falta de información. Cuando aquí me vienen y me dicen, a ver, retomemos la Constitución, y entonces yo discuto con la Constitución en la mano. Ya cuando me dicen, es que el estado de excepción, es que... A ver, pues entonces cambiemos la Constitución, porque lo que usted está señalando es un cambio en la Constitución. Y deroguen el 29 constitucional. Bueno, entonces hay mucho prejuicio, y falta de información, pero con mucho gusto platicamos eso. No tiene nada que ver con seguridad y con las marchas, protestas, sí, no tiene nada que ver con esa materia. Bueno, a ver, termino con Israel, los dos temas que dice, ya le contesté lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuáles son los retos. Bueno, a ver, yo voté en contra de las reformas, de la reforma al Código Militar, bueno, a los preceptos del Código Militar de Procedimientos Penales, porque efectivamente me parecían que iban en contra de la Constitución. Yo voté en contra y argumenté en contra. También presenté un punto de acuerdo para pedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que procesara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a algunos artículos que aquí una mayoría aprobó para que quedaran inscritas en el Código Militar de Procedimientos Penales. En ese sentido coincido totalmente contigo y también explico cuál fue mi posición. Ahora, en la última pregunta tuya, Israel, que tiene que ver con los retos para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Bueno, a ver, si algo cuesta tanto trabajo, y con eso empecé, es visibilizar a las mujeres, ¿no? Desde el lenguaje masculinizado, y ya se quieren poner como un lenguaje neutral, que no es así. Pero a ver, ¿por qué es importante que yo haya empezado así? Porque como pensamos, así es como hablamos, así es como escribimos. Si nosotros no cambiamos el chip de que las mujeres somos sujetas de derechos, igual que los hombres, entonces no van a cambiar las cosas para las mujeres. Y los derechos humanos de las mujeres van a seguir violentándose. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en reconocer los derechos humanos, pero es fundamental, por lo tanto, reconocerla como sujeta de derechos, no como objeto, no como cosa, no como desde el sistema patriarcal del derecho romano está inscrito, que forma literalmente es una propiedad del pater familia. ¿Cuál es el problema? Que así está el derecho en México. Entonces la bronca no está solamente
en cambiar socialmente, sino también cambiar las leyes, porque las leyes están escritas desde el derecho romano, que es nuestro principalísimo enemigo, igual de los derechos de la niñez, que son concebidos como incapaces, ¿no? Menores, sinónimos de incapaces. Eso ha cambiado afortunadamente en nuestra Constitución. Ahora necesitamos que la Constitución se aplique. La Constitución en la Constitución se funden todas las acciones y las políticas públicas. Por eso es importante foros como este, para que transitemos de sus inquietudes, y esa es la invitación que yo hago, y con eso termino, hacia el otro ámbito, es decir, que ustedes se conviertan en observadores sociales, porque desde esas observaciones sociales van a pedirnos cuentas, van a exigir que se transparente lo que hacemos, van a exigir que cumplamos con nuestro deber y nuestra responsabilidad, porque para eso nos pagan. Estuve muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias, me tengo que ir. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña por la impartición de esta conferencia, Los Derechos Humanos desde el Poder Legislativo. En estos momentos, el licenciado Anwar Daher Granja, director del CECAF, en nombre del senador Roberto Gil, hace entrega de un reconocimiento por su valiosa participación. La despedimos nuevamente con un fuerte aplauso.